Bueno, y como siempre hasta ahora, tratamos de entrar en lo que está pasando en el mundo de la geopolítica. Hoy, desde luego, con el mundo, o con la mirada más bien, puesta en lo que está pasando en torno a China, en torno a Taiwán. Ya saben ustedes que todavía desde la semana pasada colean esas palabras de Emmanuel Macron, el presidente francés, insistiendo en que Europa no tiene que seguir la misma tónica que Estados Unidos respecto a Taiwán, que tienen que tomar una postura bastante más neutral. Hoy ha insistido en unas palabras, concretamente en una de ellas que pronunció Macron en una de esas entrevistas tan polémicas que dio al acabar esa visita a China, a Xi Jinping, y ha repetido, en la jornada de ayer lo hizo, la palabra vasallo al referirse pues a lo que no quiere que Europa se convierta respecto a Estados Unidos, en un vasallo. Dice que sí que es cierto que somos aliados, pero que no tenemos que ser vasallos de Estados Unidos en cuestiones como Taiwán. Claro, a todo esto se le suma que ahora Alemania está yendo a China. Concretamente es la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, la que está yendo ahora mismo a China para visitar a Xi Jinping. Claro, Alemania, que entendemos que en esto tiene una opinión distinta a la de Macron y que va a intentar matizar esas palabras cuando se reúna directamente pues, con el gobierno chino. Tenemos ya al siguiente invitado para analizar muy bien en detalle qué es lo que está pasando en Europa, esa ruptura que podemos entender que está pasando por lo menos en cómo están comunicando la postura que tiene Europa respecto a Taiwán. Tenemos a Lajos Satsi con nosotros, analista en relaciones internacionales. Lajos, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Nada, gracias a ti por estar con nosotros aquí hoy en Negocios Televisión. Y Lajos, claro, Alemania viajando ahora mismo a China. Entiendo que en Alemania puede haber miedo incluso a las palabras que ha pronunciado Macron. Al final son palabras, entiendo, Lajos, que pueden hacer que China, en este caso, vea que se está resquebrajando un poco la relación entre Estados Unidos y Europa y que esto le pueda invitar a pensar que es momento de invadir Taiwán, en el caso de que lo esté pensando China, porque podría ser incluso una manera de romper todavía más esa relación entre Estados Unidos y Europa. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, claro, es una visita que ya se habrá planeado de antemano y se aprovecha esta situación, ¿no?, de lo que dijo el presidente francés Macron, pues como para demostrar que Alemania, que es un sólido aliado, sin dudas, ¿no?, con Estados Unidos dentro de la Alianza Atlántica de la OTAN, pues que va allí a la China y probablemente, ¿qué es lo que buscaría la ministra de Exteriores? Bueno, aparte ya de lo que buscaba Macron también, no olvidemos los acuerdos comerciales, ¿no? Y la cuestión, pues, de las tierras raras, aunque se busque reducir la dependencia de la China, lo del metal níquel, ¿no?, para las baterías, etcétera, todo aquello que sea necesario, pues, para la transición a formas de energía renovables en Alemania. Ya saben que acaban de cerrar, ¿no?, las centrales nucleares que les quedaba. Entonces hay un interés económico, pero aprovecharía sin duda la ministra alemana pues para auscultar la posición china en cuanto a el plan de paz que propone para la guerra de Ucrania, probablemente en el sentido no de presionar a Ucrania, sino de presionar a Rusia, para que se siente a negociar y que flexibilice sus posiciones. Es mi especulación, eso podría ser una posibilidad. Y claro, como usted, pues, me imagino, sí, si le he interpretado bien, estaría sugiriendo también ella, la ministra, que Alemania y la Unión Europea forman un estrecho lazo con Estados Unidos dentro de la OTAN y que no desean un conflicto mayor con Rusia, pero que desean que se respete la soberanía de Ucrania, que haya paz en Europa, que la paz en Europa le conviene también a la China, para proyectos, como ustedes saben, de la nueva ruta de la seda, etcétera, inversiones, el comercio bilateral entre Unión Europea y China, ¿no?, en ese sentido. Pero no olvidemos otra cosa. Ahora no recuerdo la funcionaria, pero creo que una funcionaria del gobierno alemán no hace mucho visitó a Taiwán, y eso era algo significativo. Porque demostraba, después de todas estas visitas, o en medio de las visitas, ¿no?, de la presidenta de Taiwán, ¿no?, pues, a Estados Unidos, y pues acercamientos a los países, ¿no?, que todavía reconocen a Taiwán como la República de China, que Alemania en ese sentido pues
al visitar a Taiwán, un alto representante, si bien recuerdo, si no me equivoco, pues está interesado en mantener unos lazos con lo que la China considera una provincia rebelde, y no olvidemos por qué en gran medida por la gran importancia de Taiwán en la producción de semiconductores, y reducir esa dependencia de la China, ¿no? Que se tiene en general en otros aspectos, aunque Taiwán sea, digamos que, superpotencia en la producción de microprocesadores. Así que hay, digamos que, numerosos elementos estratégicos envueltos que Alemania representaría a Europa y también interesantes para la industria alemana. En cuanto a Francia y Alemania, bueno, mire, siempre ha habido diferencias, como sabemos, en la historia, e incluso en proyectos bilaterales. Francia, por ejemplo, como ustedes saben, pues depende mucho de la energía atómica. Alemania, en cambio, está desactivando sus 3 últimas centrales nucleares, y daría un ejemplo de los pequeños roces que pueden haber en la relación bilateral, pero que siguen siendo firmes dentro de la Unión Europea, Francia y Alemania. Por ejemplo, leí el otro día que el proyecto de tanque de combate para sustituir al Leopardo 2 de Alemania, conjunto entre Francia y Alemania, que probablemente será dejado de lado. Una vez que incluso entró en el proyecto la fabricante alemana Rheinmetall de los cañones estos de 120 milímetros que usa el Leopardo 2, y que Alemania se decantaría, preferiría, en vez de ese tanque conjunto con Francia como muestra de colaboración europea en el sector de los tanques, en la nueva versión del Leopardo 2, que es el Leopardo 2 A7V. Plus, con un signo de más. Así que, pero seguirán siendo socios estrechos, pero existe ese tirijala. Francia, como saben, históricamente ha querido mantener una distancia con los anglosajones, y no olvidemos los tiempos de Charles de Gaulle, pero sigue siendo pues un aliado y una opinión pues quizá discordante, pero que en todo caso a la hora de la verdad pues se mantendría con cierta sintonía con sus socios a ambos lados del Atlántico. Esa es mi opinión, al menos. Una de las preguntas que me hago es si realmente lo que ha dicho Macron es como para tener que retractarse, porque da la sensación de que hay miedo, como decía al principio, de que esto pueda provocar que China se vea o incentivado, más bien podemos decir, a invadir Taiwán, en el caso de que eso fuera pues su objetivo o su intención, pues a hacer eso, que es lo que al final los aliados no quieren, que es que invada directamente Taiwán. Claro, obviamente. Sí, ¿Existe realmente el miedo de que por las palabras de Macron esto pueda pasar? Si los chinos quieren invadir Formosa, Taiwán, lo van a hacer, lo van a intentar, lo van a intentar. Y yo creo que, en mi opinión, las palabras de Macron no añadirían más fuego, ¿no?, al incendio, en cuanto a las intenciones belicistas, ¿no?, de invasión de Pekín. Y en todo caso, pues están todas esas maniobras intimidatorias por parte de la República Popular China alrededor de la isla de Formosa, de Taiwán, pero no olvidemos que ahí realmente los chinos considerarán y respetarán más, o tomarán en cuenta en sus decisiones de invasión, la actitud de Estados Unidos. Y si Estados Unidos realmente, como pues se ha estado diciendo, ¿no?, intervendría para defender a Taiwán en caso de invasión, la presencia del portaaviones, creo que es el Nimitz americano, que está al este de la isla de Formosa, de Taiwán. Eso para ellos tendrá, creo que, mayor consideración en sus cálculos, y más que las palabras de Macron. Macron, al hablar de Europa que no sea vasalla de Estados Unidos, bueno, no olvidemos también cuando, por ejemplo, fue en tiempos del presidente americano George W. Bush, que se invadió a Irak en 2003, sobre pretexto de las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein que nunca se hallaron. Pues Jacques Chirac, presidente francés, estaba opuesto y no participó, como el canciller alemán Schröder. Esta ocasión diríamos que Alemania, teniendo un gobierno socialdemócrata, en vista de la amenaza de la guerra de Ucrania para Alemania, que está más cerca realmente del frente, aunque estén pegadas Francia y Alemania, pero si llega a estallar una guerra con Rusia, entre la OTAN y Rusia, Alemania va a estar, será de los primeros países afectados, probablemente por las armas nucleares que tiene,
Estados Unidos allí para que la Luftwaffe alemana, la Fuerza Aérea, las utilice en caso de una tercera guerra mundial. Pero Alemania, tengo la impresión pues que está firmemente con los otros aliados de la OTAN, con Estados Unidos. Pero volviendo al tema que me preguntas rápidamente, no creo que las palabras de Macron provoquen o lleven o le den más seguridad a Xi Jinping para invadir. En todo caso, daría la impresión que hay divisiones internas en la Unión Europea, pero no creo que tampoco la Unión Europea envíe sus fuerzas navales para defender a Taiwán. Quienes lo harán serán sin duda los Estados Unidos, al menos es lo que se piensa, ¿no? Podría eso involucrar al Japón para proteger sus líneas de comunicación, quizás. El Reino Unido podría enviar su portaavión, ¿no? El Reina Isabel, si está en buenas condiciones para hacerlo, pero Francia en ese sentido simplemente pues está tratando de aparentar, sobre todo ante su electorado Macron, que sí, Francia tiene una política independiente, pero no olvidemos que Macron tiene las manos bastante llenas con las protestas que ahora están pues desbaratando la paz, ¿no?, civil en Francia, ¿no?, por sus reforma de las pensiones. Así que yo diría que es palabrería, sí, es simplemente seguir con la línea vieja tradicional de Francia de mantener una política independiente. Pero a la hora de la verdad, si llega probablemente Francia, que ha estado dando material de guerra a Ucrania, lo sigue haciendo. Y los intentos de Macron de mediar con Putin pues fracasaron. Probablemente él pretenda, y quizá la visite a la ministra exterior alemana, a ver si Xi Jinping, el presidente chino, presiona a Rusia, que se está hablando que Rusia está como en una relación ahora por debajo de la China, en vista de sus derrotas en el campo de batalla, la merma de sus fuerzas convencionales, de tanques, de tropas, y pues las sanciones económicas que Rusia necesita de la China como una bocanada de aire para seguir, digamos, que manteniendo su guerra y que no colapse su economía por completo. Así que realmente las palabras de Macron en ese sentido sería más pues para demostrar que sí, son independientes para su electorado, lo que ha dicho Macron, pero no creo que eso influya en la mentalidad de Xi Jinping, presidente chino, en cuanto a si va a invadir o no. Si ya ustedes habrán escuchado, los que siguen el tema, que creo que se ha dicho que Xi Jinping le dijo a sus fuerzas armadas que para 2027 estén listas, preparadas, ¿no?, para la posibilidad de una invasión de Taiwán. Y un general de alto rango de la Fuerza Aérea Americana, de 4 estrellas creo, llegó a decir que podría haber guerra con China en 2025. Y las palabras de Macron no creo que adelanten la fecha de eso, si es que llega a haber guerra, que esperemos que no. Pues Layo Sachi, muchísimas gracias por estar con nosotros y todo un placer hablar contigo. Bueno, seguro que hablaremos un poquito más adelante, así que gracias y que tengas muy buena tarde. Buenas tardes, cuídate. Adiós. Bueno.